Sí, ya le piqué. Va, sí, sí. Sí. Ya no nos vamos a pasar. Entonces, bueno, solo llevamos una clase de geometría analítica. Esta es la clase 2. Y, y bueno, ayer en verdad no avanzamos tanto. Vimos como lo mero básico, ¿no? Que es distancia entre dos puntos, ¿no? Y pues cuando están en una misma línea, bueno, distancia entre dos puntos siempre puedes aplicar Pitágoras. Y pues en este caso, el valor de las y's, pues es nulo, ¿no? Hola, Dieguito, justo empezamos. Entonces, pues ya, y de aquí sale el valor absoluto, porque raíz de un cuadrado se cancela, o sea, el número al final no se eleva al cuadrado, ¿no? Porque la raíz y el cuadrado se eliminan, pero el cuadrado sí le cambia el signo, por eso es el valor absoluto. Y bueno, eso está más explicado en la clase de ayer, pero bueno. Y vimos esto de la distancia entre dos puntos, que ya es en un plano, ¿no? Que simplemente es el Pitágoras de siempre. Vimos el punto medio, que la idea intuitiva era esta, ¿no? Que propuso justamente Pablo, que era tomar la diferencia del intervalo, dividirlo entre dos, ¿no? Para saber cuánto mide como cada mitad, y luego sumársela, ¿no? Al del principio, por ejemplo. Entonces ya 6 más lo que mide este cachito, y te va a dar justo el punto en medio. Pero bueno, esa es la respuesta sin geometría analítica, ¿no? A veces la geometría analítica es redundante en muchas partes, o sea, por lo general hay resultados, bueno, solo al principio, que se pueden sacar muy fácil usando lógica, pero con geometría analítica podemos llegar a otros resultados que también son válidos. Entonces aquí está la geometría analítica para hacer eso mismo del punto medio, pero la diferencia, y bueno, estos pasos están explicados en el video de ayer, pero básicamente nos dice que el punto de en medio es la suma de los extremos entre dos. Y si aquí lo comprobamos, por ejemplo, este era el punto de en medio con la técnica que dijo Pablo, ¿no? O sea, usando lógica, vaya. Y si usamos la fórmula que sale con geometría analítica, pues 9 más 6, 15 entre 2, lo cual nos da exactamente el punto en medio, ¿sale? Entonces la fórmula del punto medio es sumar los extremos y dividirlo a la mitad, que eso sirve inclusive cuando está en un plano. Primero sacamos la coordenada en x, ¿no? Que sería la coordenada en x de este más la coordenada en x de este entre 2, nos daría la coordenada en x de este de aquí. Y hacemos lo mismo para la y. Sumamos las coordenadas de las y, la dividimos entre 2 y nos da la coordenada de este. Y aquí está un ejemplo, ¿no? Si tenemos 4, 2 y 8, 8, pues para sacar el punto intermedio, simplemente hacemos 4 más 8, 12, entre 2, 6. Entonces ya tenemos la coordenada de x, la coordenada intermedia. Y para y es igual, 8 más 2, 10, entre 2, 5. Y el punto en medio es 6 con 5. ¿Sale? Entonces, bueno, esto está explicado, pues obvio, en una hora, ¿no? En la clase de ayer. Pero bueno, por eso ahorita repaso, ¿no? Y hicimos este problema, que es en el que ahorita voy a explicar el dato curioso de cómo se saca sin geometría analítica, que es 1000 millones de veces más fácil. Entonces, este problema decía que si tienes un triángulo y B es el punto medio de un lado y D es el punto medio de otro lado, con la línea que pasa por BD es justo la mitad que la de CE, o sea, del lado que no tiene nada unido, ¿no? Este es el teorema, ¿no? BD es la mitad de CE. Y es un teorema que aplica para cualquier triángulo. Entonces el ejercicio que hicimos para practicar lo de puntos medios y distancias entre puntos fue este, porque está muy completo el ejercicio. Y bueno, aquí está todo el cálculo, vaya, y al final, pues obviamente lo demostramos, ¿no? Efectivamente es la mitad de ese, ¿no? Porque se vale esto. Y aquí no salió eso mismo, pero a la mitad, ¿no? Entonces igual esto está con más detenimiento en la clase de ayer, pero ahorita vamos a ver cómo se sacaba sin geometría analítica, que les dije que es el trucazo de Euclides. Entonces, miren, chéquense cómo sale sin geometría analítica. Entonces, tenemos un triángulo, ¿no? Y entonces vamos a tener aquí el punto medio, ¿no? Entonces aquí le voy a poner A, B, C, y aquí le voy a poner D, y aquí es el otro punto medio, ¿no? E. Y tenemos esta línea. Queremos probar que D, además de ser la mitad de BC, es paralela a BC, ¿sale? Entonces lo que queremos probar es que D, el segmento D, es justamente la mitad de BC, ¿sale? Entonces eso es lo primero que queremos probar. Entonces con el método de Euclides, solo tenemos que aplicar como lógica geométrica. Entonces decimos, si D es el punto medio, significa que este tramo vale lo mismo que este tramo, ¿no? Entonces, esta rayita es idéntica a esta rayita, ¿sale? Eso es lo que pasaría ahí con como la geometría de Euclides. Y como es el punto medio de A a C, pues igual, ¿no? Aquí, exactamente lo mismo. Bueno, esto nada más para que sepan, esto no es geometría analítica, esto es nada más como para que vean como otro método del ejercicio que sacamos ayer, ¿no? Además es rapidísimo. Entonces fíjense, aquí hay un ángulo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, viendo este triángulo pequeñito y este triángulo grandote,
el triángulo pequeñito se expandió, ¿sale? O sea, son triángulos similares, ¿sale? O sea, es el mismo triángulo, solo que el triángulo ABC está expandido. ¿Qué tanto más está expandido? Pues fíjense, entonces vamos a hacerlo. Aquí, por ejemplo, si tomamos la proporción de los lados, quedaría rayita entre dos rayitas, sería igual a este lado grandote, que sería dos rayitas, ¿no? O sea, dos rayitas de estas pequeñas sobre dos de estas, ¿no? O escrito de otra manera, dos rayitas de estas sobre dos de estas. Entonces, fíjense que nos damos cuenta que justo el triángulo ABC, el grande, es el doble que el pequeñito. O sea, los lados se duplicaron. Si se dan cuenta, eso es lo que nos dice esta proporción. O sea, que de este triángulo, una rayita sobre dos rayitas, pasó a dos rayitas de estas sobre dos rayitas de estas. Significa que los lados se duplicaron. ¿Sale? ¿Eso qué significa? Significa que este lado también se duplicó. Y listo, está demostrado. Este lado es la mitad, porque este lado es el doble. ¿Vale? Así de fácil estuvo. Solo teníamos que hacer triángulos similares y ya salió. ¿Y cómo sabemos que, que es paralela? Bueno, pues como son triángulos, todos los ángulos son iguales. Entonces el ángulo de aquí es idéntico al ángulo de acá, ¿sale? Y el ángulo de acá es idéntico al ángulo de acá. Y entonces si una línea corta dos líneas con el mismo ángulo, ¿sale? ¿Se dan cuenta aquí? Eso es la definición de paralela. O sea, que tengan el mismo ángulo. Entonces, aquí ya también queda demostrado que DE es paralelo a ABC. Y bueno, este es el truco de Euclides, que es 100 millones de veces más fácil que todo el chorizote este que hicimos, ¿no? ¿Dónde está? Ajá. Todo esto fue lo que hicimos con geometría analítica para demostrarlo. Y todo esto es lo que hicimos para demostrarlo usando las técnicas de Euclides. Entonces, pues sí está bastante loco, ¿no? Entonces, ya ves, Pablo, sí era un trucazo, ¿a poco no? No, es que el Euclides sí se la volaba, la verdad. Sí, sí, pero sigo siendo más fan de Platón, perdón. Bueno, pues, bueno, ese nada más fue como el dato curioso de lo que acabamos la clase de ayer diciendo. Entonces, ahora sí vamos a ver más cosas de geometría analítica, ¿no? Esto nada más es como el método de Euclides, porque en Euclides obviamente no había geometría analítica, ¿no? Eso es hasta Descartes, entonces sí pasó muchísimo tiempo. Entonces, hoy vamos a ver pendientes de líneas, ¿sale? Entonces, hoy vamos a ver pendientes. Entonces, de las pendientes, primero hay como un término, ¿sale? Que es inclinación. Entonces, inclinación. Entonces, la inclinación es muy fácil. O sea, la inclinación simplemente es, si tenemos una recta, ¿sale? Entonces, pongamos esta. La inclinación se refiere al ángulo que hay entre el eje de las X con la recta, ¿no? Entonces, a este ángulo que hay entre el eje de las X y la recta se le llama la inclinación de la recta, ¿sale? La inclinación no es lo mismo que la pendiente. Entonces, bueno, esa es la regla, ¿no? Y siempre esto tiene que ser un ángulo positivo y menor a 180. Entonces, por ejemplo, si tomáramos la inclinación de una recta así, nosotros no decimos que es como toda esta, ¿no? Porque ese ángulo sería... no, perdón. No podríamos decir que es este ángulo porque ese ángulo lo estaríamos midiendo en negativos. Tenemos que echarnos el ángulo grandote, ¿sale? Entonces la inclinación simplemente es cuántos grados hay con respecto al eje de las X y la recta, ¿no? Entonces, bueno, espero que no haya dudas. O sea, nada más es una definición, no tiene como mucho que verle. Pero bueno, si hay dudas me pueden levantar la mano o simplemente hablar, ¿va? Entonces, bueno, ya de ahora sí viene pendiente, ¿vale? Porque la definición de pendiente depende de la inclinación. Entonces, la pendiente, la definición como tal de una pendiente en una recta, bueno, muchas veces obviamente a nosotros no nos enseñan esta definición en concreto, pero para geometría analítica esta es la definición, o sea, la definición y luego sale la otra que siempre hemos visto. Entonces, la pendiente de una recta, que se denota por M, es la tangente del ángulo, o sea, la tangente de la inclinación. Esta de aquí es la definición de pendiente en geometría analítica, ¿sale? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación, o sea, el ángulo que está entre el eje de las X y la recta, ¿no? Ahora, ustedes dicen, oye, ¿pero qué no la pendiente era lo de y1 menos y2 sobre x1 sobre x2? Y sí, efectivamente, eso también es la pendiente, pero eso sale de que esta es la definición de pendiente. Porque fíjense, la tangente que es, entonces miren, voy a dibujar aquí, la recta sale y aquí está el eje X. Entonces aquí está el eje X y aquí está la recta, ¿sale?
Entonces, cuando hacemos tangente, si se dan cuenta, la definición de tangente de un ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso significa que vamos a tener que hacer este lado, el cateto opuesto, ¿sale? Que es este de aquí, sobre el cateto adyacente, que es este de acá. ¿Eso qué nos daría? Pues eso justo nos da, pues, lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de y que hay de aquí a aquí? ¿No? Pues si esto está en una y1 y esto está en una y2, ¿no? Y esto también vamos a poner que está en una x1, ¿no? Y esto está en una x2. Pues listo, el cateto opuesto, pues va a ser y2 menos y1, ¿sale? Y el cateto adyacente va a ser x2 menos x1, ¿sale? Que es lo mismito que tangente del ángulo. Y como tangente del ángulo es igual a pendiente, automáticamente la pendiente es igual a esto, ¿sale? A la diferencia de las coordenadas, ¿sale? De dos puntos en una recta. Entonces, de esta definición de aquí, ¿sale? Sale como teorema la definición que por lo general es la que usamos, ¿no? Pero bueno, por esta es la manera de hacerlo. ¿Y por qué es importante saberse esta? O sea, saberse que esta es como la primera. Bueno, porque para probar cosas, o sea, para sacar resultados de geometría analítica, a veces necesitamos tangente. Y luego hay problemas en geometría analítica que te sale tangente y pues si no sabes que la tangente es lo mismito que esto, pues no lo vas a poder correlacionar, ¿no? O tampoco vas a saber que la tangente es la pendiente. Entonces te puedes hacer bolas porque no sabes, o sea, a qué equivale la tangente en como este reino, ¿no? Entonces, de que la pendiente sea la tangente, sale que la pendiente es igual a la diferencia de las coordenadas de dos puntos en la recta. Entonces voy a preguntar si hay dudas de esto hasta aquí. Entonces, Abril, ¿hay alguna duda? No, todo bien, gracias. Va, Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Va, Jim, ¿hay alguna duda? No, gracias. Va, Naya, ¿hay alguna duda? No, Manuelito, gracias. Va, Dieguito, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Va, Gio, ¿hay alguna? Bueno, sé que acabas de entrar, pero así por lo que he visto, ¿hay alguna duda? Literal llegué cuando dijiste como que ya hay dudas, pero no te preocupes. Ahorita vemos qué estás Bueno, explicando. nada más te digo así rápido. Básicamente dije que la definición de pendiente en geometría analítica es tangente del ángulo, y el ángulo es el que se mide entre el eje de las X y la recta. Y pues de esto, como la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, sale esta, que es la definición que siempre usamos, si te das cuenta, la de y1 menos, digo, y2 menos y1 entre x2 menos x1 es la pendiente. ¿Sale? De esta, es que sale esta, que es la que siempre usamos. ¿Sale? Entonces nada más dije eso. ¿Sale, Gio? Ok, Manuelitos. Sí, sí, sí. Va. Entonces, ahora sí, ya teniendo eso, ya podemos ver como lo de paralelas y perpendiculares. Entonces, Ay, perdón, así no se escribe en español. Teorema. Entonces, el primer teorema, que es el de las paralelas, que es el más fácil de hacer, ¿sale? Es que si dos líneas eh, no perpendiculares, entonces esto es muy importante, porque si tenemos perpendiculares, la pendiente la pendiente va a ser infinita, porque si se dan cuenta, como nuestra definición de pendiente depende del ángulo, una línea perpendicular tiene como, pues como ángulo con respecto al eje X, o sea, tiene como inclinación 90 grados, ¿no? Esto es lo que tendría una línea, pero vertical, ¿no? Con respecto al eje X. Pero la tangente de 90 está indefinida. Y si nosotros lo hiciéramos así, pues también se nos va a deshacer, ¿no? Porque aquí las X son la misma, entonces el denominador nos queda cero y nuestra pendiente también está indeterminada, ¿sale? O sea, nos queda una pendiente infinita, o sea, está infinitamente inclinada, es lo que significa eso. Entonces, todas las definiciones de perpendiculares y paralelas tienen la restricción de que no deben de ser líneas verticales, porque pues falla. O sea, si metes esos valores, pues no va a tener sentido la pendiente. Entonces, por eso las definiciones necesitan que no sean verticales. Obviamente para las verticales nosotros les podemos dar sentido, porque nosotros sabemos que esa pendiente infinita equivale a que sea vertical. Pero en matemáticas, o sea, que tú lo sepas y que sea verdad, o sea, pues son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, por eso en los teoremas se omite diciendo, si dos líneas no, aquí dije perpendiculares, perdón, no verticales, porque es diferente, no verticales,
Para que no tengan la pendiente de 90 grados, ¿sale? Eso es lo único que queremos que se evite. Entonces, si dos líneas no verticales son paralelas, son paralelas solo si paralelas. Solo si tienen la misma pendiente. Solo si tienen misma pendiente, ¿no? Entonces, la lógica de esto, bueno, ya sé que esto ya lo hemos visto, ¿no? Yo por eso espero que nos echemos hoy pues, todo esto, ¿no? Pero bueno, básicamente la lógica es que si yo tengo dos cosas que están igual de inclinadas, ¿no? Pues nunca se van a acercar una a la otra, ¿no? Y bueno, aquí la cosa es de que son paralelas, sí, sí tienen la misma pendiente, pero también está el caso de que sea la misma recta, ¿no? O sea, porque si yo les pongo aquí otra encima, pues obviamente también va a tener la misma pendiente, pero es la misma recta. Y las paralelas nunca se tocan. Entonces, para que en verdad sean paralelas, tienen que ser dos rectas distintas, ¿sale? Por eso dice dos líneas, ¿no? O sea, tienen que ser dos líneas diferentes. Entonces, ahí básicamente lo que indica es que crucen por un punto diferente, ¿no? Si una toca un punto, la otra no puede tocarlo, ¿sale? Básicamente es eso. Y, y bueno, la demostración de esto, así en modo súper veloz, es que básicamente si nosotros asumimos que son paralelas, ¿sale? Significa que su tangente es la misma, ¿no? Entonces, si tenemos que la tangente de el ángulo de una, ¿no? Aquí estaría el ángulo 1 y aquí estaría el ángulo 2. Si ya asumimos que son paralelas, o sea, que tienen la misma pendiente, van a tener la misma inclinación, ¿sale? Entonces, si ya tenemos esto, pues ya aquí sale rapidísimo. O sea, esta es una prueba bastante mensa, ¿no? O sea, y listo, ya estuvo, ¿no? O sea, sale la misma inclinación, lo cual significa, pues, que son paralelas, básicamente, ¿no? Y bueno, esto solo se puede, o sea, solo se puede eliminar esto de la tangente porque el ángulo es menor a 180, ¿sale? Porque la tangente solo tiene inversa, o sea, solo puedes deshacer la tangente si el ángulo es menor a 180, porque si no ya hay varios valores que van a cumplir la misma ecuación. Entonces, por eso es que en la pendiente, en la inclinación, el ángulo que se mide es menor a 180, porque si no la tangente ya no funciona, ¿sale? O sea, ya no sería... pues ya no sería una función, sería una relación, ¿no? O sea, va a tener varios valores que te regresan respuestas correctas y eso no queremos. Entonces, bueno, básicamente esa es pues como la demostración, ¿no? De así a grandes rasgos. Y el otro, que este es el que tiene como más cosas, ¿no? Y en especial la demostración, que esa es la que nunca nos enseñan, es que igual si tenemos entonces si dos líneas no verticales son perpendiculares, ¿sale? Perpendiculares. Solo si sus pendientes son el inverso recíproco del otro. Bueno, le voy a poner ¿no? Inverso recíproco del otro. Entonces, eso de inverso recíproco es lo que siempre vemos. Bueno, ahorita voy a hacer como la demostración, pero esto es lo que siempre vemos, que es de que si tengo la pendiente de uno, la pendiente de su paralela, digo, de su perpendicular, es el inverso, ¿sale? Que el inverso simplemente es voltearla, ¿no? Entonces, básicamente la volteamos y pasa dividiendo, ¿no? Ay, perdón, aquí puse son. Entonces, esto es el inverso recíproco, ¿sale? Porque el recíproco de un número, siempre que lo multipliques, te tiene que dar 1. Y pues es inverso porque tiene el signo contrario, ¿sale? Entonces, esta es la fórmula para sacar una perpendicular. Solo tienes que voltear la pendiente sobre 1 y cambiarle el signo, ¿no? ¿Y esto por qué funciona? Porque o sea, yo la verdad es que siempre dije, no man. ¿Y de dónde rayos se inventaron eso, no? O sea, ¿de dónde vino esa fumada de que es el inverso recíproco del otro? Porque no parece para nada, obvio. O sea, ¿por qué rayos tendría que ser esto, no? Y bueno, ahí les va la demostración de cómo sale esto. Entonces, si tenemos... Entonces, la primera recta que tenemos, supongamos que es esta de aquí, ¿sale? Entonces, esa va a ser nuestra primera recta. Y luego vamos a tener la perpendicular, ¿no? Que sería, no sé, esta, ¿sale? Entonces aquí va a haber 90 grados.
Entonces, el ángulo de inclinación de esta, pues va a ser este, ¿no? Un ángulo 1. Y bueno, fíjense que esto que hago de subir la línea es arrastrar el eje X para arriba, ¿sale? Porque da igual donde lo corte, siempre la inclinación es la misma. Y la inclinación de la segunda, pues sería todo esto de acá, ¿no? Que sería la inclinación 2. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa con la inclinación 2, ¿no? O sea, la inclinación 2, por la definición, la pendiente de la segunda recta, ¿sale? A ver, bueno, le voy a preguntar a alguien. A ver, Dieguito, ¿cuál sería la pendiente de esta segunda recta? La que tiene inclinación 2. Bueno, aquí ya les voy a poner L1 o L2. ¿Cuál sería su pendiente? ¿Sí estás, Dieguito? Sería como menos 1 sobre la tangente. No sé. No, pero a ver, aquí fíjate que no podemos, o sea, no podemos usar a priori, siempre que queremos sacar un resultado, no podemos como usar el resultado para sacar el resultado, ¿sabes? O sea, como que, como que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, porque estamos queriendo ver que el resultado en efecto es verdadero. Entonces, ahorita no sabemos nada, ¿no? A ver, Naye, ¿se te ocurre algo? ¿Cómo, o sea, cuál es la pendiente? O sea, con la definición que ya tenemos, ¿qué sería? A Naye. ver, Manuelito, perdón, es que me perdí. ¿Quieres la pendiente de qué recta? De. De la 2, por eso le puse M2, ¿no? Y L2 aquí dice. Pues. Ash, no. La respuesta está muy inmensa. Miren, entonces fíjense, nada más para que vean. Y ya después ya me van diciendo. Nuestra definición de pendiente, dijimos que era la tangente de la inclinación, ¿sale? Entonces vamos a usar la definición. Entonces miren, por eso aquí no usamos la de Y1 menos Y2, porque no hay ni Y1 ni Y2 ni nada. Entonces, por eso es importante que, o sea, pues que la definición de la pendiente no depende de puntos, sino solo de la inclinación. Entonces, la pendiente de la recta 2, pues es la tangente del ángulo 2, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? Y la pendiente de la recta 1, pues simplemente es la tangente del ángulo, de la inclinación 1, ¿no? Y ya estuvo. No hay nada más, ¿no? A ver, entonces, Pablo, ¿de qué otra manera podemos escribir el ángulo 2? Mm, mm, ¿Qué tiene que tener la recta 2 para que sea perpendicular a la recta 1? sí, ¿Cuántos grados se le aumenta? ¿deberían saber esto? Ujú, sí. Ujú. Nada más de ver el dibujo deberías de poder, saberlo, ¿no? Ah, ¿qué? ¿90? Casi, mira, fíjate, el ángulo 2 es de aquí hasta acá. Y la Ujú. recta 1 solo tiene pero aquí hay 90. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo 2? A ver, el ángulo 1 debería ser como 45, ¿no? Bueno, eso da igual, eso da igual. El ángulo 1 nada más es este de aquí, ¿no? Ujú. Y luego el ángulo 2 todavía tiene este ángulo de 90. Sí. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo 2? No, no, 90. No sé, Manuel, perdón. No, O pero o sea, ¿a qué sea, te refieres? ¿A qué te refieres? se mide Perdón. desde aquí, desde acá, Ah, de acá hasta allá. O sea, no es solo 90. Si fuera 90, se mediría de aquí para acá, ¿sale? Pero no, se mide de acá hasta acá. Entonces, ¿cuánto vale? mm, es que dijiste que da igual que valga 45. O sea, yo pensaba que le podías decir 135. No, no sé, Manuel, perdón. A ver, Abril, ¿se te ocurre cuánto vale el ángulo 2? Mm, o sea, el ángulo 1, si yo quiero, puede valer como 45 y así ya todo valdría. Ah, sí, por ejemplo, si el ángulo 1 vale 45, ¿cuánto vale el ángulo 2? A ver, por ejemplo. 135, no sé. ¿Y cómo lo sacaste? Porque el ángulo 2, o sea, el cachito de el ángulo 2 vale 90 y ya si le agregas el ángulo 1, pues ya. Ahí está la respuesta. El ángulo 2 es 90 grados más el cachito del ángulo 1.
¿sale? Así de fácil estaba, ¿sale? Es 90 grados, lo que hay de aquí a aquí, más el ángulo 1. ¿Sale? Eso es el ángulo 2. Sí, sí, no era nada fuera del otro mundo, ¿no? Entonces, va, ya llegamos a tangente de 90 grados, más el ángulo 1. Ok, en esta parte sí se ocupa la verdad un poquito de ayuda, entonces yo voy a ser el que va a dar la ayuda, ¿sale? Entonces, miren, pongan atención cómo esto lo podemos poner en cosas que sí sepamos hacer. Entonces, tangente de 90 más el ángulo 1. Entonces, primero decimos, híjole, no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, vamos a ver primero este triangulito de acá, ¿va? Entonces, voy a dibujar este triángulo. Entonces, si este triángulo aquí tiene 90 grados y aquí tiene el ángulo 1, ¿sale? ¿Cuánto vale este ángulo de acá? ¿Sale? Entonces, a ver, Gio, ¿cuánto valdría ese tercer ángulo? A ver, o sea, tú tienes el ángulo. A ver, otra vez, me hice bolas. ¿Puedes explicarlo otra vez, porfa? Sí, ahorita nada más nos estamos fijando en esto. Es que primero tenemos que resolver como una mini tarea para responder aquella. Entonces, tenemos este triángulo. Tiene 90 grados y tiene aquí un ángulo 1. ¿Cuánto vale este? Ah, pues sería sumar el ángulo 1 más los 90 y luego pues sabemos que la suma de todos los ángulos del triángulo son 180. Entonces, ¿Y a cuánto 180 le vamos a restar 90, entonces ahí serían 90 menos el ángulo 1 que tenemos. Sale. Entonces ahí está. Este ángulo aquí es 90. Ay, bueno, ahí no se ve muy bien. Bueno, el chiste es que es 90 grados menos el ángulo 1. ¿Sale? Entonces, ahora fíjense esto. ¿Sale? Entonces, la tangente de este ángulo. ¿Sale? Entonces ahorita va a parecer que estoy haciendo cosas muy fumadas, pero cuando todo termine van a ver que tiene sentido. Entonces, la tangente de este ángulo es igual a, bueno, me faltó ponerles nombres. A, C y B, ¿no? A los lados. Entonces, la tangente del ángulo 1 es, pues, A sobre B, ¿no? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, A sobre B. ¿Sale? Ahora, ¿qué otra cosa, qué otra relación trigonométrica vale A sobre B, pero solo de este ángulo? Entonces, a ver, bueno, a ver, Jimé, ¿te la sabes? Sí, usando este triángulo, ¿qué relación trigonométrica usando este de aquí nos daría también A sobre B? Tangente, coseno, seno, cotangente, cosecante. ¿Cuál? ¿Cuál nos daría también A sobre B si usamos este ángulo? A ver, espera, dame 2 minutos, estoy pensando. Sí, ya vi que es lo que me estás preguntando. Creo que... Ay. Mira, si lo quieres ver de manera rápida, A sería el cateto adyacente, ¿no? De este ángulo, y B sería el cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica tiene de fórmula cateto adyacente sobre cateto opuesto? Nada más acuérdate que hay 6, ¿no? No nada más es seno, coseno y tangente, también están las inversas. Ajá, sería tangente inversa, ¿no? Ah, tangente inversa, efectivamente, que eso es cotangente, ¿sale? Ok. Entonces la cotangente de este ángulo también nos va a dar AB. Ok, entonces ustedes ahorita todavía no lo ven y dicen, ¿quién sabe qué onda? Fíjense, este es el paso clave, este es el paso de la iluminación. Entonces, si nosotros tenemos una circunferencia, ¿sale? Y nosotros vamos a dibujar este ángulo, ¿sale? Porque nos pidieron tangente de esto. Entonces, 90 más un angulito sería más o menos como esto, ¿no? Supongamos. 90 más el ángulo 1. Ahora, pero yo sé que las funciones trigonométricas son exactamente lo mismo para el ángulo que para su ángulo reducido. Acuérdense que el ángulo reducido es el ángulo que se forma de este triángulo, del que cae del otro lado, ¿sale? Entonces, este ángulo de aquí, ¿cuánto valdría Abril? No, bueno, no, mejor no. A ver, Naye, ¿cuánto valdría ese ángulo? Si este es 90 más el ángulo 1, ¿este cuánto es? Sería, pues todo eso vale 180 menos 90 más el ángulo 1, ¿no? O sea, Ok. también sería
Ujú. Pues también 90 más el ángulo 1, ¿no? No, Menos. 90 menos el ángulo 1. Ahora fíjense este truco. Dijimos que calcular tangente de 90 más el ángulo 1 es lo mismo que el reducido. O sea, lo mismo que hacer tangente de 90 menos el ángulo 1. Entonces aquí lo voy a ir escribiendo, ¿sale? Entonces, M2 es lo mismo que hacer tangente de 90 grados menos el ángulo 1. Pero ahora, gracias a este trabajo que hicimos aquí sin saber por qué lo hacíamos, sabemos que la tangente de 90 menos el ángulo 1 es la cotangente del ángulo 1. Entonces aquí ya nos pasamos, ¿no? Ah, bueno, aquí solo hay, bueno, sí, aquí solo hay un detalle cuando escribimos que es de signo negativo, porque la tangente de este cuadrante, que es el segundo cuadrante, es negativo. Sí, ahí ya se me estaba olvidando. Es lo mismo calcular tangente de aquí que de aquí, solo que aquí, como el coseno, el cateto adyacente va a ser negativo, ¿no? En el círculo unitario, pues este es negativo. Entonces aquí se le cambia un menos, ¿no? Entonces, y ya listo. Y entonces de aquí ya sabemos que pues sería menos cotangente del ángulo 1, ¿no? Y la cotangente, ¿qué es? La cotangente es lo mismo que 1 sobre tangente. ¡Tarán! Ya llegamos, porque tangente del ángulo 1, ¿qué es? A ver, entonces, a ver, Dieguito, ¿qué es tangente del ángulo 1? La pendiente de la línea 1. Exacto, la pendiente 1. Y ahí está. ¡Tarán! Llegamos al resultado. La pendiente de la recta perpendicular es el inverso del recíproco de la pendiente de la recta 1 con la que queremos que sea perpendicular. Y esta es la demostración de verdad, de verdad. ¿Sale? Entonces, por eso es que sale este resultado. Obviamente no se tienen que aprender la demostración, pero la demostración en verdad, o sea, no es como que sea difícil. Y bueno, tiene cosas de trigonometría, ¿no? Que pues también estuvo bien como para practicar, ¿no? Porque se usa bastante. Entonces, voy a preguntar si hay como dudas de la demostración. Obviamente la demostración, pues no es como que se la aprendan ni nada, pero bueno, pero tiene como cosas importantes, ¿no? Por ahí. Y el resultado es lo más importante. Y nada más se los quería justificar para que nada más no se lo creyeran, así porque sí, bueno, a mí no me gusta creerme las cosas nada más porque lo dice el libro, ¿no? Entonces la demostración, pues ya no cabe dudas, ¿no? Entonces, Abril, ¿hay alguna duda de cómo salió el resultado? No, gracias. Va, Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel, estuvo interesante. Sí, está bastante padre cómo salen triángulos. O sea, pues es que como salió tangente, la verdad es que sí estuvo padre. Yo sí, cuando la hice la primera vez sin ver, sí dije, ay, güey, ¿cómo la hago? Pero no estuvo tan volada. Ya que descifras este triangulito, ya te das cuenta qué está pasando. Pero este triangulito estaba bien difícil el que se te ocurría. Bueno, no tan difícil, pero sí estaba un poco fumado. Jim, ¿hay alguna duda de cómo salió? No, gracias, todo bien. Naye, ¿hay alguna duda de cómo salió? No, Manuelito, gracias. Va, Dieguito, ¿hay alguna duda de cómo salió? Todo bien, Manuel, gracias. Va, Gio, ¿hay alguna duda de cómo salió? No, Manuelito, todo bien, gracias. Va. Entonces, pues eso es todo de paralelas y perpendiculares. Obviamente, pues pueden hacer, ya si tienen la pendiente de cualquier recta, ya saben cuál es la pendiente de su perpendicular, ¿no? Simplemente tienen que pasarlo dividiendo y cambiarle el signo. Y listo, ya van a tener la pendiente de esta recta, ¿no? Ahora, claro, para que eso tenga cierto valor, pues tienen que tener la ecuación de la recta, ¿no? Que es justo a lo que vamos a pasar. Entonces, la ecuación de la recta sale de la definición de pendiente. Entonces, todo sale de una cosa, pues porque así son las matemáticas, ¿no? Se construyen de una cosa y de esa cosa ahora sale otra y así, ¿no? Entonces, con lo que tenemos, o sea, literalmente si ustedes de aquí agarran, podrían, o sea, ustedes solitos sacar toda la geometría analítica, porque toda va en pasos pequeños, o sea, no hay saltos así como que de repente se inventaron algo así fumado. Entonces, por ejemplo, la ecuación de una línea, ¿no? O ecuación de una recta. Ecuación de la recta. Entonces, esta sale inmediatamente de la definición de pendiente. Entonces, si a alguno de ustedes le costaba trabajo acordarse, pues si se aprenden la pendiente, ya se aprendieron esta, ¿no? Porque la pendiente, bueno, ya sabemos que es tangente, pero sabemos que lo de la tangente nos permitió hacer esta, ¿no? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1.
¿Sale? Entonces, eso salió de la definición de pendiente. Ahora, si aquí despejamos las y's, pues ya nos queda que y2 menos y1 es igual a la pendiente por x2 menos x1. Ahora, como casi siempre nosotros la vemos, es que en la ecuación de la recta este no se llama y2, simplemente se llama y. Este sí se llama y1. A este le ponemos x y a este le ponemos x1. Bueno, pero simplemente es cambiarle el nombre. O sea, lo podrían dejar como y2 y también es totalmente válido. Y listo. Y de aquí despejamos la y, ¿no? Y nos queda la pendiente por x menos x1 más y1. ¿Sale? Y bueno, como supongo que ya todos saben, ¿no? Ahí se borró. Ahí está. Pues esta y1 indica, bueno, si hacemos el producto, ya nos queda mx menos mx1 más y1. Entonces, toda esta parte de aquí es la que conocemos como b, ¿no? Que si se acuerdan siempre vemos y es igual a mx más b. Esta es la ecuación de una recta. Bueno, pues este b, escrito como completo, o sea, esta de aquí es la ecuación de una recta cuando la queremos construir. Pero si la queremos simplificar, pues hay que hacer la multiplicación y el despeje, ¿no? Entonces llegamos a esto, la pendiente multiplica este es un número cualquiera. Esta x y esta y son variables, pero este y1 se supone que sí lo conocemos. Y listo, aquí multiplicamos. Todo esto no es una variable, ¿sale? Estos ya son números, esto es un resultado, y es el que le llamamos b, que b es la intersección de la recta con el eje de las y, ¿no? Porque si hacemos que la x valga 0, o sea, eso sale bastante rápido, ¿no? Si ven aquí, si la x la hacemos 0, entonces aquí lo voy a poner, ¿no? Si la x es 0, significa que va a estar a fuerzas aquí, ¿no? El punto en la y pues va a ser b, ¿no? O sea, y sería igual a b cuando la x vale 0. Entonces, si la x vale 0, inmediatamente la y vale b, ¿no? Entonces aquí va a estar un b. ¿Sale? Y pues por ahí va a pasar la recta con una pendiente m, ¿sale? Entonces por ahí va a pasar con pendiente m. ¿Sale? Ahí se hizo borroso. Ay, ¿por qué se está haciendo borroso? Creo que es por la mala luz. A ver, voy a prender la luz. Pero bueno, de todas formas ya casi acabamos. Entonces... Ahí está, sí, sí era la luz. Sale. Entonces, básicamente eso es de lo de la recta, ¿no? Y de esto todavía pueden salir más, más, ¿cómo se llama? Más análisis, ¿no? De esto, porque todavía podemos decir, ok, cuando x valía 0, pues eso fue lo que pasó, ¿no? Pero ahora si jugamos con la pendiente, por ejemplo, si hacemos la pendiente 0, pues nos quedaría que y es igual a b, pero para todas las x, ¿no? No solo para cuando x es 0, sino por siempre, porque la m siempre va a anular el valor de la x, ¿no? Entonces, si la m es igual a 0, esta cosa de aquí se te tacha. Entonces, y va a ser b para toda la existencia, ¿no? Entonces, pues ya quedaría así. ¿Sale? Entonces, con pendiente 0, la línea es paralela al eje de las x, ¿sale? Entonces, aquí está el eje de las x, el eje de las y, y esta es la línea. Y cuando la pendiente vale 0, pues es paralela al eje de las x, porque tiene la misma pendiente. Precisamente, el eje de las x tiene inclinación 0, ¿no? Y la tangente de 0 es 0, entonces la pendiente de esta recta es 0, y la pendiente de esta otra, pues también es 0. Por lo tanto, por definición, son paralelas, ¿sale? Entonces, de ahí es de donde salen. Y si tenemos que la recta fuera paralela al eje de las y, ¿no? Entonces, si este es el eje de las y y este es el de las x, ¿no? Y nuestra línea fuera una así, bueno, para esta no podemos expresar la pendiente, porque la pendiente de esta sería infinito, estaría indeterminada, pero nosotros sabemos que para todos los valores de x, o sea, que, vaya, que siempre se va a quedar en una x fija, ¿no? Entonces, esta recta se escribe como x es igual a, ¿sale? La x siempre se queda ahí. Para todos los valores, siempre va a quedar ahí, ¿sale? Entonces, esta como tal no sale de la ecuación de una recta. ¿Por qué? Porque como no tiene pendiente, no podemos utilizar esta. O sea, esta no tiene sentido. O sea, no tiene sentido aquí tener un infinito. Entonces, esta sale de pura, pues vaya, de pura lógica, ¿no? Que dices, pues la x siempre va a valer esto. Y listo, ¿no? Ahí es una línea recta. Entonces, esta sale nada más de pura lógica. Esta no es de las definiciones ni de la ecuación de una recta. Esta es simplemente como porque lo viste y ya, ¿no? Y ya, pues si la pendiente es otra, pues ya se va a cumplir esta, ¿no? Esta y pues ya, ahí vas a tener una recta feliz, ¿sale? Entonces, bueno, eso es todo lo de
lo de pendientes y la... Bueno, vamos a ver el último, porque todavía hay tiempo. A ver, entonces, Entonces, bueno, por último, antes de la clase de mañana, porque esto lo vamos a ocupar para la clase de mañana, que mañana vamos a ver los problemas de la distancia de un punto en una línea, ¿sale? Que eso, para el examen de la UAP, vienen ejercicios y hay una fórmula, así, facilísima, una fórmula de bolsillo que te ahorra un montonal de matemáticas de cálculo. Entonces, por eso es importante, ese es como de los mayores hacks que vamos a ver en esta clase, o sea, bueno, de los hacks que nos van a servir para el examen de la UAP, y que va a ser el hack súper importante, que eso va a ser de la clase de mañana. Pero bueno, para eso ocupamos la ecuación general de una línea. Entonces, ecuación general de la recta, ¿no? Entonces, la ecuación general de la recta, pues simplemente es decir, AX más BY más C es igual a 0, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, o sea, pues es uno de grado 1, ¿no? Y así, o sea, todas las cosas en geometría analítica tienen ecuación general. Entonces, es bueno que se vayan acostumbrando a acomodar las cosas de esta manera, porque por lo general todas se escriben de esta forma y es muy fácil diferenciar qué tipo de forma tienes si le escribes en la ecuación general. Bueno, si no le escribes en la ecuación general también es fácil, pero la ecuación general es como la que casi siempre te dan, ¿no? Para empezar los problemas. Y esta ayuda mucho cuando tienes sistemas de ecuaciones, ¿no? Cuando tienes un sistema, esta forma es como la más, la que sirve más, ¿no? La más útil, y por eso es por lo que la vamos a ocupar para la clase de mañana, porque como mañana va a salir un sistema de ecuaciones, queremos utilizar esta y no la otra, no la de y es igual a mx más b, porque esa no está como tan padre para el sistema. Bueno, por lo menos no para hacerlo como yo lo hago. Entonces, y bueno, ¿por qué esta es la ecuación general? Pues fíjense que si la despejamos, ¿no? Pues si despejamos esto nos queda by es igual a menos ax, ¿no? Menos cb, y el b lo podemos pasar dividiendo, ¿no? Entonces nos queda menos a sobre bx menos c sobre b al cuadrado, ¿no? Y pues... Ay, no, perdón, aquí ¿por qué le puse b? No. Ahí está, menos c sobre b, perdón. Y listo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto se pudo reorganizar de la misma forma que la ecuación de la recta que habíamos visto antes, donde menos AB es la pendiente y este de aquí, menos CB, pues B, ¿no? El punto donde intersecta el eje de las Y's. Entonces, por lo general, en geometría analítica vamos a tener ecuaciones generales de las que viéndolo así tal cual, vamos a poder saber, A sobre B, inmediatamente, o sea, inmediatamente que te dan esta vas a saber A sobre B, ¿no? Y con el signo menos, es la pendiente. O sea, listo, ya no tienes que calcular nada. Y menos C sobre B es el punto donde intersecta el eje de las Y. Entonces, tal vez en esto de las rectas dicen, ay, qué babosada, ¿no? Está más fácil la otra, pero ya cuando tenemos elipses, tenemos hipérbolas, tenemos círculos, tenemos parábolas, pues sí es útil, o sea, sí es más rápido. En este tal vez no tanto. Pero bueno, esto es como la demostración de que esto efectivamente sí es la ecuación de una recta, ¿no? Y nada más como esta regla, ¿no? Que menos a sobre b es igual a menos c sobre b. Entonces, con esto vamos a sacar mañana la ecuación, bueno, la fórmula para saber la distancia de un punto a una línea, que eso básicamente se ve de esta manera, ¿no? Que eso es que tengo aquí una línea, ¿no? Una recta L, y aquí tengo un punto. Y yo lo que quiero es la mínima distancia del punto a la recta. Entonces no puede ser cualquiera, porque esta de aquí no es la más corta. Esta de acá, ¿no? Pues no es la más corta. La más corta es la que es justo perpendicular. Esta, la que hace justo 90 grados ahí, esa es la más corta. Entonces, mañana vamos a ver cómo se sacaría y luego vamos a ver cómo sacar una fórmula simplificada. Que la fórmula simplificada, en verdad, sí está súper simplificada. O sea, es una fórmula de bolsillo, se los digo. Así de esas que te aprendes en 3 segundos y te ahorran un montón de cálculos. Entonces, es la buena, en verdad, que nos va a servir, por lo menos a nosotros del examen de la UAP. Esa es como la que más va a servir, porque ya después vamos a ver cosas que pues ya no van a venir, ¿no? Pero bueno, de todas formas, todos vamos para Inges. Entonces, entonces sí nos van a servir, vaya, en algún punto de nuestra vida. Entonces, bueno, pues ya, eso es todo. Voy a preguntar si hay dudas. Entonces, Abril, ¿hay dudas de algo de lo que hayamos visto hoy? No, gracias. Va. Pablo, ¿hay alguna duda? No, Manuel, gracias. Va. Jim, ¿hay alguna duda?
No, gracias. Va, Naya, ¿hay alguna duda? No, Manuelito, gracias. Va, Diego, ¿hay alguna duda? No, Manuel, todo bien, gracias. Va, Gio, ¿hay alguna duda? No, Manuelito, muchas gracias, todo bien. Va, entonces ya solo de reto por si alguien quiere para la clase de mañana lucirse, intenten sacar la fórmula que va a dar este resultado. O sea, que si yo les digo, oye, tengo este punto y tengo esta recta, y ustedes me digan, ah, sí, la distancia de ese punto de esa recta es 9. Así, rapidísimo. Entonces, si quieren echarse el reto, o sea, la clave es de que la distancia más corta justo es la que hace 90 grados, ¿no? Pista, la recta que hace 90 grados es la perpendicular, ¿no? Entonces, el chiste es sacar una fórmula general que nos diga siempre la distancia. Entonces, si quieren hacerlo de reto para la clase de mañana y que ya digan, ah, no, hombre, ya, yo ya la hice así, facilísimo, pues lo pueden hacer, ¿no? Si quieren. Y si no, pues de todos modos lo vamos a hacer mañana, ¿no? Paso a paso. Entonces, pues ya. Entonces, Pablo, si quieres, ya puedes acabar la grabación. Sí. Va, gracias.